Les doy la bienvenida a una nueva clase del curso intensivo teórico práctico de formación y perfeccionamiento en neuroendocrinología 2025 de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Soy la doctora Karina Miragaya, coordinadora de endocrinología del Sanatorio Güemes, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre nuevos horizontes en el manejo de la acromegalia. Como todos sabemos, la acromegalia es una enfermedad poco frecuente, generada en la mayoría de los casos por un tumor hipofisario productor de hormona de crecimiento, el cual conlleva habitualmente un retraso en el diagnóstico, aproximadamente entre 4 y 10 años, y esta exposición a niveles hormonales elevados de hormona de crecimiento se va a asociar con una mayor morbimortalidad de los mismos. También sabemos que dentro de los tratamientos para la acromegalia, la primera línea siempre continúa siendo la cirugía y la posibilidad de la exéresis completa del tumor, pero en los casos en que quede un resto tumoral o haya un impedimento para realizar la misma, tenemos este portfolio de fármacos aprobados para el tratamiento. Aquí les muestro una tabla en donde podemos ver ligandos de somatostatina de primera generación como octiotride y lanreotide de depósito, el pasiriotide, la cabergolina, que si bien es un fármaco que no está aprobado para el uso en acromegalia, está comprobado que es un tratamiento efectivo en algunos casos, por lo cual lo utilizamos habitualmente, y el pegvisomant habitualmente en última instancia de tratamiento. Entonces podemos decir que si bien el tratamiento de la acromegalia ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, aún hay pacientes que tienen la enfermedad que no logra ser bien controlada o que incluso tienen una alta carga de tratamiento. Por supuesto que el objetivo siempre va a ser la normalización de los niveles hormonales para así reducir obviamente la mortalidad y morbilidad de estos pacientes. Y que, como les comenté recién, tenemos un gran portfolio de medicamentos para utilizar, pero muchos pacientes no logran el control de la enfermedad pese al uso de los mismos, y que a su vez la mayoría de los fármacos actuales, excepto la cabergolina, son inyectables, lo que aumenta la carga del tratamiento de esta enfermedad. Entonces debemos plantearnos que ante una enfermedad activa, luego de un tratamiento quirúrgico fallido o una recidiva de la enfermedad o incluso la imposibilidad de realizar un tratamiento quirúrgico por diferentes motivos, debemos plantearnos en qué va a afectar a nuestros pacientes el uso de por vida de la medicación inyectable al momento disponible. Y esto va a repercutir directamente en lo que tiene que ver en la adherencia al tratamiento a largo plazo y la calidad de vida, ¿sí? Aquí yo les traigo algunas encuestas de pacientes con acromegalia que han sido tratados con ligandos de receptores de somatostatina inyectables y que han mostrado consistentemente una preferencia por rutas de administración alternativas a la inyección si esto fuera posible, ¿bien? Ya que la administración del inyectable puede causar dolor en el sitio de inyección. Sabemos que hasta un 80% de los pacientes lo refirieron en las encuestas e incluso hasta un 50% de los mismos experimentaron dolor durante varios días, así como la presencia de nódulos, hinchazón, hematomas y cicatrices en esta región corporal. Por otro lado, los pacientes también han reportado síntomas de tristeza, ansiedad y frustración que están relacionados con las inyecciones. Por lo cual podemos decir que muchos pacientes han experimentado incluso un empeoramiento de los síntomas al final del ciclo de inyección, que esto se conoce como síntomas irruptivos y que si contáramos con una formulación oral,
como vamos a ver más adelante, por ejemplo el octiotride oral, veremos que hay diferencias con respecto a las manifestaciones en la pérdida de efecto de control de enfermedad, sobre todo en los días previos a la inyección de la medicación. Y por último, obviamente que si tuviéramos una formulación de autoadministración o bioral, va a eliminar el inconveniente de tener que viajar a un consultorio médico por parte del paciente para que la medicación sea aplicada correctamente. Entonces, en primer lugar, nos vamos a situar para hablar de los nuevos tratamientos para la acromegalia que van a estar disponibles a corto plazo o ya están disponibles con formulaciones orales, ya sea el octiotride oral o la paltusotina. Entonces, haciendo referencia a estos dos fármacos, nos vamos a situar en la categoría de nuevos fármacos dirigidos al tratamiento del somatotropinoma. Sabemos que desde el descubrimiento de la somatostatina se ha puesto el foco en la investigación en este mecanismo de acción de la inhibición de la producción de hormona de crecimiento. Entonces aquí les muestro este cuadro y este esquema de cómo ha sido el proceso de desarrollo de la formulación de octiotride, en donde podemos ver que luego del descubrimiento de la somatostatina, bueno, tenía el punto débil, podemos decir, era su vida media muy corta, de 2 a 3 minutos, la cual fue superada y se pudo desarrollar el octiotride subcutáneo, que a su vez también tenía la desventaja que requería múltiples inyecciones frecuentes, de 2 a 3 veces por día, pero que con tecnología de generar una formulación de microesferas se desarrolló el octiotride LAR, que también tuvo la desventaja, si se quiere, de que requería de una inyección intramuscular y que obviamente requería de agujas más gruesas, que esto obviamente están asociadas a un mayor disconfort y dolor del paciente. Pero luego, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la tecnología de potenciador de permeabilidad transitoria del intestino, que ha podido desarrollar lo que es el octiotride oral para justamente vencer lo que es la posibilidad de absorción intestinal de octiotride, y por otro lado con una nueva formulación de octiotride inyectable subcutánea, bien, que es el CAM 2029, que está basada en la tecnología de depósito de inyección de cristal fluido, que básicamente lo que hace es formar una nanoestructura de cristal líquido para una liberación controlada y una alta exposición del fármaco, como vamos a ver en las diapositivas subsiguientes. Entonces tenemos al octiotride, el cual está dentro de la familia de los péptidos. Tenemos que decir que los péptidos son una clase única de productos farmacéuticos que se sitúan entre moléculas orgánicas pequeñas y las proteínas grandes, ¿sí? Como ventaja, podemos decir que ofrecen una potencia superior y menor toxicidad en comparación con fármacos químicos pequeños, y por supuesto esto lleva a que tenga también menores costos en lo que es la producción y tiene una mayor permeabilidad tisular en comparación con las proteínas. Sin embargo, su principal desventaja terapéutica es que su administración se limita principalmente a rutas inyectables debido básicamente a dos razones claves. Por un lado, la baja permeabilidad gastrointestinal que existe a este tipo de moléculas, los péptidos, y por el otro lado a que sufren una alta degradación enzimática. Por lo tanto, esto va a llevar a que la administración inyectable continua y repetida cause incomodidad a los pacientes y afecte la adherencia en el tratamiento.
Entonces, el octiotride oral se ha enfrentado a diversos desafíos, ya que tiene una baja biodisponibilidad debido a que la barrera de la mucosa intestinal no permite su absorción y da como resultados niveles plasmáticos bajos. Bien, entonces las nuevas formulaciones orales buscan superar esta limitación y estas nuevas formulaciones utilizan lo que se llama tecnología de potenciador de permeabilidad transitoria, que ahora les voy a comentar de qué se trata. Entonces les cuento que la tecnología de potenciador de permeabilidad transitoria, así se llaman las siglas TPE, es un mecanismo ingenioso que se ha utilizado en formulaciones orales de medicamentos. En este caso les voy a hablar del octiotride, pero también lo tenemos disponible para la semaglutida, para mejorar justamente su absorción en el cuerpo. Entonces, como vemos acá en el gráfico, nosotros sabemos que normalmente el intestino tiene una especie de sellado entre las células llamadas uniones estrechas epiteliales que van a actuar como una barrera. Esto va a evitar que sustancias grandes o indeseadas, como algunas moléculas de medicamento, pasen fácilmente a la sangre y por eso muchos medicamentos, como es el caso del octiotride, si se toman por vía oral, como les dije previamente, tienen una absorción muy baja. Entonces, esta tecnología de potenciador de permeabilidad transitoria contiene sustancias que al llegar al intestino delgado son capaces de abrir de forma temporal y reversible esos sellos o uniones estrechas. Bien, es como si fuera a abrir una puerta en el momento justo para que el medicamento pueda pasar del intestino a la sangre. Y bueno, otra de las preguntas que nos hacemos es cómo se logra este potenciador de la permeabilidad transitoria, y esto se obtiene para el caso del octiotride oral se une el octiotride y se combina con una sal sódica de ácido graso de cadena media que se llama caprilato de sodio en una suspensión oleosa con un recubrimiento especial que la protege hasta que el fármaco llega al intestino. Bien, y esto sería lo que permite que se genere esa apertura temporal que, por cierto, se produce solamente por una hora y media, por lo que esto después se cierra, siendo seguro para que no haya riesgo de que otras sustancias potencialmente dañinas, como patógenos u otras proteínas del sistema inmune, pasen a la circulación. Entonces, en resumen, podemos decir que, como se muestra aquí en este gráfico, la tecnología de potenciador de permeabilidad transitoria es como una llave que abre temporalmente las compuertas del intestino para que el medicamento pueda ser absorbido de manera efectiva vía oral, algo que, como les dije previamente, de otra forma sería muy difícil y luego, bueno, por seguridad esas compuertas se cierran a posteriori. Bien, entonces esto transforma un medicamento que antes solo se podía inyectar en una opción conveniente de administración vía oral. Ahora vamos a ver cuál es la evidencia científica en cuanto al octiotride oral. Entonces aquí hay resultados de estudios clínicos, sobre todo los de fase temprana, que son los de fase 1, que se realizaron en voluntarios sanos. Bueno, mostró que una dosis oral de 20 miligramos de octiotride tiene parámetros farmacocinéticos equivalentes a una dosis subcutánea de 0,1 miligramos. Entonces, esto implica que para la práctica cotidiana se va a requerir 20 miligramos de octiotride 2 veces al día, mientras que en las formulaciones inyectables subcutáneas se requiere 0,1 miligramos 2 a 3 veces al día, y la formulación de POT de liberación prolongada utiliza entre 10 y 30 miligramos una vez al mes. Entonces aquí se está ilustrando un poco cuál es el reto económico en parte de esta formulación oral y también el reto de la dosificación
que aún presentan estos fármacos que utilizan potenciadores de la apertura, digamos, de la permeabilidad intestinal. Porque vemos que la cantidad de péptido que va a necesitar esta formulación oral puede ser significativamente mayor a otras vías de administración. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la ingesta de alimentos, y sobre todo los inhibidores de bomba de protones, han mostrado que han reducido significativamente la absorción del octiotride oral hasta un 90% para la ingesta de alimentos y un 40% cuando se usa de manera concomitante con inhibidores de protones. Bueno, en cuanto a los estudios fase 3 del octiotride oral para uso en acromegalia, vamos a ver aquí en esta tabla que tenemos 3 estudios, bien, que evaluaron el uso de cápsulas de octiotride oral en tratamiento con acromegalia y estos han sido cruciales estos resultados para la aprobación del fármaco. En primer lugar, acá les voy a comentar el ensayo CH-ACM01 del año 2015, que fue un estudio de fase 3, abierto, de brazo único, con titulación de dosis y controlado con línea de base, con una fase principal y una fase de extensión. Se incluyeron 151 pacientes con acromegalia que habían recibido ligandos de receptores de somatostatina inyectables de primera generación durante al menos 3 meses con niveles de IGF-1 que estaban menores a 1.3 veces el límite superior de lo normal y IGH menor a 2,5 nanogramos mililitro. El estudio tuvo una fase principal de 7 meses y una fase de extensión voluntaria de 6 meses. Los pacientes combinaron, digamos, el octiotride oral con una dosis inicial de 40 miligramos día, aproximadamente 4 semanas después de la última inyección del ligando de somatostatina. Y la dosis se pudo escalar, en caso de que fuera necesaria, a 60 y luego 80 miligramos por día para mantener, la idea era mantener los niveles de GH y de IGF-1 en normalidad. En cuanto a los resultados principales, bueno, se pudo cumplir con el objetivo primario, que era mantener los niveles, como les dije, de GH y de IGF-1 menor a 1.3. Esto se logró en el 65% de los pacientes al final de la fase principal y en el 62% al final de la fase de extensión. Podemos decir que el 85% de los pacientes mantuvo la respuesta durante al menos 13 meses, demostrando la durabilidad del tratamiento. A su vez, se observó una reducción notable de los síntomas relacionados con la acromegalia y en cuanto a los eventos adversos, los mismos fueron leves, de leves a moderados y principalmente, bueno, fueron los efectos gastrointestinales por todos ya conocidos de este grupo de fármacos, efectos neurológicos y musculoesqueléticos, consistentes obviamente con el perfil de seguridad ya conocido, como les dije, de los ligandos de somatostatina de primera generación. Entonces, el 86% de los pacientes que completaron la fase principal optaron por participar en la extensión y podemos decir entonces que sugiere que hay una preferencia por parte de los pacientes al uso del octiotride bioral. En segundo lugar, tenemos para mencionar el ensayo Chiasma Optimal del año 2020, el cual fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con una fase inicial seguido de una fase de extensión abierta. Se incluyeron 56 pacientes que habían sido tratados previamente con ligandos de somatostatina de primera generación durante más de 6 meses, que tenían niveles de IGF-1 por debajo del límite superior de lo normal, y los pacientes fueron aleatorizados a recibir octiotride oral, que fueron 28 pacientes, o placebo. La fase principal duró 36 semanas y luego hubo una extensión opcional de 48 semanas. Y cabe destacar que la droga del estudio se administró en lugar, obviamente, de los ligandos de somatostatina el día de la inyección, que correspondía más o menos 3 días.
La dosis inicial también fue de 40 y se tituló a 60 y 80, al igual que en el estudio anterior. Y en el estudio, en la fase de extensión, cabe destacar que la dosis inicial ahí fue de 60 miligramos día con la posibilidad de aumentar a 80 o de disminuir a 20 miligramos. En cuanto a los resultados principales de este estudio, podemos decir que en la primera fase los niveles medios de hormona de crecimiento fueron 9.97 por el valor límite superior de lo normal para el grupo de los pacientes con octiotride oral y 1.69 para el grupo de placebo. Bien, los niveles de GH fueron de 0,6 nanogramos mililitro para el grupo con octiotride oral versus 2.57 para el grupo de placebo, como era de esperarse. El 58% de los pacientes en el grupo de octiotride oral mantuvo la normalización de los niveles de hormona de IGF-1 en comparación con el 19% del grupo placebo. En cuanto al perfil de seguridad, fue también consistente con la experiencia previa de los ligandos de somatostatina. Entonces, también podemos decir acá que el 90% de los pacientes tratados con octiotride oral optaron por permanecer en el tratamiento activo en la fase de extensión, reforzando entonces lo que es la preferencia del paciente por la administración oral versus la intramuscular o subcutánea. Bien, y por último podemos nombrar el ensayo Empowered de la doctora Flesseriou del año 2022, el cual también, bueno, como les dije, es un estudio fase 3 que incluyó una fase de running abierta de octiotride oral, una fase aleatorizada abierta 3-2, ¿sí?, de octiotride bioral versus los de primera generación, y una fase de extensión que llegó a durar hasta 5 años. Y también incluyó un subestudio de combinación de octiotride oral y cabergolina. Entonces, 146 pacientes fueron elegibles para la fase de run-in, habiendo sido tratados con, obviamente, ligandos de somatostatina durante más de 6 meses y por lo menos con 4 meses que tuvieran dosis estables y que obviamente el IGF-1 fuera menor a 1.3 del valor límite superior normal, una GH menor a 2.5 y en este caso hubo 92 pacientes que entraron a la fase aleatorizada. Entonces, en el subestudio de combinación incluyó a 14 pacientes con IGF-1 entre 1.3 a 2, por encima, digamos, niveles por encima del límite superior de lo normal, y hormona de crecimiento menor a 2,5 al final de la fase de run-in. Entonces, podemos decir que la fase de run-in duró 26 semanas y la fase de aleatorización 36 semanas, y que el estudio combinado tuvo una duración de 36 semanas. En cuanto a la dosis de octiotride oral, también se usó el mismo criterio, 40, 60 y 80 miligramos en dosis de ascenso. En cuanto a los resultados, podemos decir que se demostró la no inferioridad del octiotride oral en el mantenimiento de la respuesta bioquímica del 91% de los pacientes que usaron el octiotride oral versus 100% que obviamente venían controlados con ligandos de primera generación. A su vez podemos decir que hubo una mejoría en la gravedad de los síntomas de la acromegalia, la satisfacción con el tratamiento, la convivencia, el bienestar emocional para los pacientes a predominio del grupo de los pacientes que utilizaron vía oral. La combinación con cabergolina mejoró el control bioquímico en el 56% de los pacientes y cabe destacar lo que les mencioné con anterioridad cuando hablamos de este grupo de fármacos, es que se observó una disminución de los síntomas de avance, lo que se llama breakthrough symptoms, entre un 15% versus 31% en aquellos que recibieron octiotride oral, así como en la reducción del hinchazón y la fatiga durante la fase de run-in. Entonces, podemos concluir que en resumen, estos 3 ensayos de fase 3
han demostrado que la optometría oral es una opción de tratamiento eficaz, bien tolerada y duradera para el mantenimiento de la acromegalia en pacientes que han respondido previamente a los ligandos de somatostatina de primera generación, con el beneficio clave de evitar los efectos secundarios relacionados con las inyecciones y mejorar la calidad de vida y la satisfacción del paciente. Entonces, en lo que respecta al uso de optiótero y de vía oral, aquí bueno, les traigo algunas recomendaciones prácticas para su uso. Cuando el paciente vaya a iniciar el tratamiento, lo importante es, por un lado, elegir el paciente correctamente, ya que debemos considerar para el uso de optiótero oral pacientes con acromegalia que hayan sido respondedores parciales o completos a la optiotrida inyectable o al lanreotide. Bien, porque los estudios han sido probados en este grupo de pacientes. Y por otro lado, hay que tener en cuenta potenciales interacciones medicamentosas, ya que, bueno, esto va a ser crucial, bien, en que tengamos que revisar los medicamentos concomitantes para descartar justamente que pueda haber interacciones medicamentosas. En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, antagonistas de receptor H2 y antiácidos, podemos sospechar que pueden disminuir la biodisponibilidad del octeótrido oral, entonces habría que requerir una dosis más alta de octeótrido, por ejemplo 60 miligramos por día. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que se debe aconsejar a los pacientes que reciben ciclosporina, insulina, otros antidiabéticos, digoxina, lisinopril, bromocriptina, beta bloqueantes, antagonistas de los receptores de calcios. Sabemos que el octeótride puede causar cambios en la biodisponibilidad de estos fármacos y podría requerir un ajuste de dosis de los mismos. Por otro lado, debido a la disminución de la biodisponibilidad del levonorgestrel, se recomienda tener extrema precaución en las pacientes que utilicen métodos anticonceptivos alternativos no hormonales o un método de respaldo cuando usen un octeótrido oral y anticonceptivos orales combinados. Por último, saber que el uso concomitante de octeótrido oral con otros fármacos metabolizados por enzimas del citocromo P450 que tengan un estrecho índice terapéutico, como por ejemplo es la quinidina, debe hacerse con precaución y podría requerirse un monitoreo intensificado. Continuando con las recomendaciones prácticas, cuando vamos a iniciar el fármaco tenemos que tener en cuenta, por un lado, que la dosis inicial recomendada es de 40 miligramos por día, es decir, 20 miligramos 2 veces al día, pero que puede existir alguna evidencia que sugiera una dosis inicial de 60 miligramos por día, es decir, 40 miligramos por la mañana y 20 miligramos para la noche para algunos pacientes. En cuanto a la titulación de la dosis, tal vez haya necesidad de ajustar la dosis propiamente dicha con incrementos de 20 miligramos cada 2 a 4 semanas según los niveles séricos de IGF-1, los síntomas clínicos del paciente y la tolerabilidad, obviamente, del fármaco, hasta una dosis máxima de 80 miligramos por día en dosis divididas. En cuanto a algunas consideraciones especiales a tener en cuenta, son aquellos pacientes que tienen enfermedad renal terminal y enfermedad hepática crónica, que se recomienda empezar con dosis más bajas de 20 miligramos día y ajustar, obviamente, como les dije previamente, según los niveles de IGF-1, síntomas clínicos y la tolerancia del paciente. Haciendo hincapié en lo que son las recomendaciones prácticas del monitoreo del tratamiento, bueno, como les dije previamente, en un estadio inicial, cuando iniciamos el tratamiento, vamos a chequear cada 2 semanas la respuesta al mismo. Ahora bien, cuando estemos ya en un tratamiento más avanzado con dosis estabilizadas, el monitoreo de mantenimiento lo vamos a realizar
inicialmente de manera mensual y luego podremos hacerlo cada 6 meses. En cuanto a los efectos adversos a tener en cuenta, no difiere prácticamente de lo que son los efectos adversos de los ligandos inyectables de somatostatina de primera generación, los síntomas gastrointestinales a la cabeza, algunas alteraciones del metabolismo de la glucosa, pueden desarrollarse, como dijimos, como sabemos, hipotiroidismo, bradicardia y con mucha menor frecuencia, bueno, otras arritmias. Entonces, toda esta evidencia que les compartí han logrado que el octiotrido oral tenga una aprobación regulatoria por FDA el 26 de junio de 2020 y podemos decir que sería el primer ligando de somatostatina oral para el tratamiento del mantenimiento a largo plazo de pacientes con acromegalia que han respondido y toleran el tratamiento con ligandos de somatostatina inyectables. Es decir, no es para pacientes naïves de tratamiento, es para pacientes que ya han utilizado otros ligandos de somatostatina inyectables. En cuanto al octiotride subcutáneo, aquí, bueno, les comento el CAM 2029, bien, que es una formulación de octiotride de depósito subcutánea que está lista para usar, que se administra mediante jeringas precargadas, cuyo objetivo va a ser obviamente abordar la limitación del LAR en lo que respecta a la administración, ¿sí? Entonces, lo que utiliza aquí el octiotride es la tecnología Fluid Crystal del laboratorio Camurus, que se basa en la combinación especial de lípidos polares endógenos que forman espontáneamente nanoestructuras de cristal líquido en entornos acuosos. Entonces, al combinarlos con ingredientes activos eficaces, como es el octiotride, y que tengan seguridad comprobada, se desarrollan nuevos medicamentos patentados con un costo y un riesgo que es significativamente menor en comparación con, bueno, el desarrollo de nuevos fármacos y nuevos medicamentos. Bien, entonces, como se ve aquí en el gráfico, el depósito inyectable Fluid Crystal consta de un líquido lipídico con el octiotride disuelto que se inyecta fácilmente por vía subcutánea con una jeringa convencional y una aguja fina. Y al entrar en contacto con los fluidos del tejido, la solución lipídica se transforma en un líquido cristalino que se encapsula eficazmente y que se va a ir liberando el fármaco lentamente a medida que la matriz cristalina líquida se degrada gradualmente en el tejido. Y además, mientras que el octiotridelar va a requerir refrigeración y reconstrucción antes de la inyección, el CAM 2029 permanece estable a temperatura ambiente, lo que puede permitir la autoadministración o la administración en la casa por algún otro conviviente. Con lo cual, bueno, muestra ciertas ventajas posológicas y de mantenimiento versus el octiotride de depósito LAR. En cuanto a la evidencia científica, tenemos el estudio fase 3, Acroinnova 1, que muestra que es un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, que evaluó la eficacia y seguridad de CAM 2029 en pacientes con acromegalia. Incluyó 79 pacientes con acromegalia controlada, es decir, niveles de IGF-1 por debajo del límite superior normal, IGH menor a 2,5, y que estuvieran en tratamiento estable con análogos de somatostatina de primera generación. Y los pacientes entonces fueron aleatorizados de manera 2:1 a recibir CAM 2029 o placebo una vez al mes durante 24 semanas. Cabe destacar que la dosis inicial de CAM 2029 fue de 20 miligramos. En cuanto a los resultados, bueno, vamos a ver en primera medida el control bioquímico que mostró ser superior, obviamente, del CAM versus el placebo. Entonces,
CAM 2029 logró un control de IGF-1 72% versus un placebo del 37%, con una diferencia estadísticamente significativa, y tomando un control combinado de IGF-1 y GH menor a 2,5, el mismo fue de 70% versus 37% a los pacientes con placebo, también clínicamente significativos. Aquí en el gráfico vemos cómo fue el comportamiento de los niveles de IGF-1 a lo largo del estudio en aquellos pacientes con el fármaco CAM 2029 en línea azul versus aquellos pacientes con placebo que claramente en su mayoría aumentaron los niveles de hormona. Y por otro lado, también cabe destacar que casi todos los pacientes tratados con CAM 2029 mantuvieron los valores de IGF-1 estables al final del estudio, a diferencia, como vemos aquí en el gráfico, de la mayoría de los pacientes del grupo placebo que están aquí a la derecha, en donde vemos cómo en su mayoría muchos de ellos han perdido el control bioquímico a lo largo del estudio. En cuanto al control de síntomas, podemos decir que CAM 2029 tuvo una reducción en la severidad de los síntomas. Aquí vemos en este gráfico cómo es la puntuación de este score, que vemos que hay una disminución en los pacientes que recibieron el CAM 2029 versus aquellos con placebo. Y en lo que respecta a calidad de vida y satisfacción del paciente, hubieron mejorías en lo que respecta a la AcroQoL y las escalas de satisfacción de tratamiento versus placebo. Entonces, toda esta información científica logra que CAM 2029 tenga su aprobación regulatoria por EMA el 30 de junio del 2025 para el tratamiento a largo plazo de pacientes con acromegalia que han respondido y tolerado el tratamiento a los ligandos de somatostatina de primera generación. Bueno, ahora vamos a pasar a una molécula muy interesante como es la paltusotina, que es un agonista oral no peptídico y selectivo del receptor subtipo 2 de somatostatina, que tiene una selectividad por el mismo 4000 veces mayor que otros ligandos de este receptor. Aquí podemos ver en este gráfico, en esta foto, cómo es la comparación tridimensional de paltusotine y de loctiotride, en donde vemos que paltusotine es efectivamente una molécula mucho más pequeña. Entonces, como les dije, es una molécula pequeña que se absorbe intrínsecamente en el epitelio intestinal sin necesidad de potenciadores de absorción, como en el caso del octeótride, como les dije previamente. Por otro lado, la solución oral ha demostrado una biodisponibilidad del 70% en humanos. La molécula alcanza una concentración máxima 1.3 a 2.2 horas y tiene, luego de la toma, y tiene una eliminación de 22 a 29 horas. Podemos decir que la exposición sistémica se redujo notablemente cuando la formulación en cápsulas se tomó con alimentos, pero que se ha desarrollado una nueva formulación en tabletas, bien, que tiene una tecnología de dispersión de pulverización seca para los estudios de fase 3, que han mejorado la solubilidad del fármaco y permitió un requisito de ayuno postdosis más corto, solamente de 1 hora. Dentro de los estudios fase 2 está el estudio Acrobat Edge, aquí publicado en el año 2023 por Gadela y colaboradores, que incluyó 25 pacientes con acromegalia no controlada que usaban ligandos de somatostatina de primera generación inyectables y que cambiaron a paltusotina bioral y que comenzaron, digamos, con una fase de titulación que fue una dosis de inicio de 10 miligramos de paltusotina y fue incrementándose según la necesidad en 20, 30 y 40 miligramos por día.
Aquí lo que vemos en este gráfico es que los niveles de IGF-1 se mantuvieron estables, así como también los niveles de hormona de crecimiento, demostrando que la respuesta bioquímica a los ligandos, digamos, de somatostatina inyectable se mantuvo con el cambio a la paltusotina bioral. Y como podemos ver, en la mayoría de los casos los pacientes utilizaron dosis elevadas al final del tratamiento de 40 miligramos por día. En cuanto a los estudios de fase 3, Pathfinder 1 y 2, cabe destacar que utilizan esta nueva formulación de tabletas de la medicación que requiere un ayuno de al menos 6 horas antes de la toma de dosis, pero solamente 1 hora de ayuno después de la toma del mismo. Entonces tiene una mejor biodisponibilidad. En cuanto al Pathfinder 1, podemos decir que es un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado, con placebo en 58 pacientes con acromegalia, obviamente controlada con ligandos de primera generación. En cuanto a los resultados, se vio que el 83% de los pacientes del grupo de paltusotina mantuvieron los niveles normales de IGF-1 después de 34 o 36 semanas versus un 4% de los pacientes del grupo placebo, y que esto obviamente fue estadísticamente significativo. A su vez también se vio una mejora en la calidad de vida relacionada con los síntomas de acromegalia y el control de la hormona de crecimiento, y que también se vio que el fármaco fue bien tolerado y que los efectos adversos también son comunes a el resto de los agonistas del receptor de somatostatina. En cuanto al Pathfinder 2, este es un estudio que está en curso, también multicéntrico, aleatorizado y controlado, ya un grupo un poquito más alto de pacientes, 111 pacientes con acromegalia no tratada farmacológicamente. En este caso se incluyeron pacientes naive de tratamiento, con tratamiento interrumpido o con fase de lavado. Pero todavía no contamos con los resultados del mismo. Ahora bien, vamos a movernos a otro grupo farmacológico que tengan acción sobre el bloqueo del receptor de hormona de crecimiento o la inhibición de su producción. Aquí, bueno, la evidencia es un poco más escasa. Hay varios fármacos que están en fases muy tempranas de desarrollo. Yo les voy a comentar alguna evidencia que está empezando a ser publicada en lo que respecta a este grupo farmacológico. Tenemos el AZP3813, que es un péptido bicíclico de 16 aminoácidos, que es un antagonista del receptor de hormona de crecimiento. Hay un ensayo clínico fase 1 randomizado doble ciego con dosis única o con dosis múltiples ascendentes en 13 sujetos sanos que se utiliza como un complemento a la terapia con ligandos de somatostatina de primera generación en aquellos pacientes que no responden adecuadamente a los mismos. Bien, y se vio que este fármaco disminuyó los niveles de IGF-1 entre un 44 y un 54%. Pero bueno, a priori esto es solo lo que podemos decir al respecto de esta medicación porque no tenemos más evidencia y estamos a la espera de nuevos resultados. Por otro lado, tenemos también esta otra medicación que es el Site1 Binding Helix, que es un péptido de 16 residuos que se une al receptor de hormona de crecimiento e inhibe la fosforilación de STAT5 mediada por hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué datos tenemos al momento? Bueno, ha sido diseñado para imitar una región crucial de la hormona de crecimiento en la interacción con su receptor. Bien, muestra una alta estabilidad en suero, mayor al 89%, se encuentra intacto después de las 48 horas de ser administrado
y hay algunos estudios in vitro que mostraron una reducción de fosforilación de STAT5 mediada por hormona de crecimiento, y a diferencia de lo que es el pevisoman, también se vio una inhibición de la fosforilación de STAT inducida por prolactina en un 49% de los casos, indicando también un doble antagonismo de GH y de prolactina. ¿En qué se encuentra el estado actual de desarrollo? Bueno, por ahora no hay estudios publicados en humanos y se encuentra en etapas tempranas en desarrollo, solamente, bueno, en estudios de fase 1, por lo tanto también es un fármaco que por ahora requiere varias fases de investigación para poder ver si esto es verdaderamente eficaz y seguro para el uso de pacientes en acromegalia. Y por último les traigo el ATL 1103, que es un grupo farmacológico diferente, bien, que incluye un oligonucleótido antisentido que se une al ARN mensajero del receptor de hormona de crecimiento, y esto genera que haya una activación de ribonucleasas que van a clivar el complejo y van a degradar el ARN mensajero del receptor de hormona de crecimiento, por lo que se va a inhibir la síntesis de este receptor con la consecuente disminución de los niveles de IGF-1. Pero también, bueno, como les decía, todavía está en estudios muy poco avanzados de investigación, con lo cual, al igual que el resto de los fármacos que les comenté, todavía necesitamos más evidencia para saber si este es un fármaco con potencialidad de uso para pacientes con acromegalia. Entonces, a modo de conclusión de esta clase, podemos decir que la discusión se centra en un cambio significativo en el enfoque del tratamiento de la acromegalia, ya que el mismo pasa de solo buscar la eficacia antisecretoria a priorizar la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Bien, y podríamos resumirlo en algunos puntos claves. Por un lado, que hay una revolución en las opciones terapéuticas, porque se está gestando verdaderamente una revolución en el tratamiento de esta enfermedad, con la disponibilidad o el desarrollo inminente de varios compuestos nuevos. Estos tratamientos se posicionan principalmente, hay que tener en cuenta, como una alternativa a los ligandos de receptores de somatostatina de primera generación, que hasta ahora eran la opción médica estándar después de la cirugía. Por otro lado, también debemos destacar que hay una diversificación de vías de administración. Una de las principales innovaciones es la variedad, entonces, de los métodos de administración, que busca reducir la carga de tratamiento y mejorar la adherencia, como ser las formaciones orales, tanto el octiotido oral o la paltusotina, que ofrecen una alternativa segura a las inyecciones, aunque requieren una consideración sobre la adherencia a los regímenes de ayuno en la vida real. Y por otro lado, también las inyecciones subcutáneas autoadministrables, como el CAM 2029, que permite obviamente la autoadministración mensual, y esto puede aumentar la autonomía y la adherencia de los pacientes. Por otro lado, también cabe destacar todas las tecnologías innovadoras que se están utilizando, ya que el desarrollo de estos nuevos fármacos se basa en avances tecnológicos como el cristal fluido, los potenciadores de tecnología de permeabilidad transitoria, así como lo es también los avances en la química medicinal, que han permitido crear moléculas no peptídicas y formulaciones de liberación controlada. Y por otro lado, se van ampliando lo que son los mecanismos de acción de los fármacos, que si bien la mayoría de los nuevos fármacos siguen apuntando a lo que son los receptores de somatostatina o al receptor de hormona de crecimiento, la aparición de estos oligonucleótidos antisentido podemos decir que representa una nueva clase terapéutica
al dirigirse directamente al ARN mensajero del receptor de hormona de crecimiento, y que el papel de esta nueva clase de fármacos obviamente deberá definirse si demuestran eficacia en ensayos futuros. En cuanto a las necesidades de evidencia en vida real y pacientes sin tratamiento previo, bueno, podemos decir que la mayoría de los estudios fase 3 se han realizado en pacientes ya controlados con ligandos de somatostatina de primera generación, y que esto sugiere que el papel principal e inicial de estos nuevos fármacos va a ser como una alternativa a estos tratamientos ya existentes, ¿bien? Por otro lado, debemos destacar lo que es el impacto en calidad de vida y preferencias del paciente, ya que, bueno, a pesar del control bioquímico, la calidad de vida de los pacientes con acromegalia a menudo permanece comprometida. Por lo tanto, bueno, podemos decir que es esencial evaluar herramientas como es el AcroQoL y cuestionarios de satisfacción con la medicación que podemos utilizar en nuestros pacientes cuando introduzcamos o cambiemos una nueva terapia, ¿bien? Y quedó en evidencia que la preferencia del paciente por las vías de administración es vía oral o subcutánea autoadministrable es un factor importante y habitualmente es preferible sobre las formulaciones de depósito que ya conocemos. Y bueno, y por último, siempre destacar la necesidad de un enfoque individualizado de estos pacientes, que en última instancia estos avances van a ampliar el abanico de las opciones de tratamiento y van a permitir un enfoque terapéutico más individualizado, lo que se espera que mejore la elección del paciente y por ende su adherencia al tratamiento a largo plazo, especialmente en aquellos con cirugías fallidas que requieren medicación prolongada. Muchas gracias por su atención.